Un saludo para todos, mi nombre es Luis Aristizábal y en esta ocasión vamos a revisar este importante tema conocido como emergencia hipertensiva. A lo largo de los últimos años se ha publicado bastante sobre el manejo ambulatorio del paciente con hipertensión arterial, pero poco es lo que se publica realmente sobre el paciente que llega en crisis a una sala de urgencias. ¿Existirá todavía el concepto de crisis hipertensiva? ¿Será que a la fecha un paciente podrá tener urgencia hipertensiva o solamente vamos a verlo en emergencia hipertensiva? Eso es lo que pretendemos revisar con esta presentación. Es definitivamente la emergencia hipertensiva una situación de alto riesgo cardiovascular. Las cifras de presión arterial no necesariamente predicen que el paciente esté en un cuadro de emergencia hipertensiva. Por mucho tiempo se nos ha mencionado esta cifra mágica de una sistólica por encima de 180 o una diastólica por encima de 120 para tener al paciente rotulado como emergencia hipertensiva. Pero es claro que el aumento de la presión arterial debe estar asociado a un daño de órgano blanco, sea corazón, cerebro, retina, riñones o grandes arterias, y que esto esté mediado por este aumento súbito o severo de la presión arterial. Es claro que si no se maneja en forma adecuada, la paciente que llega con una emergencia hipertensiva podría llegar a tener cifras de una mortalidad cercana al 79%. Es un motivo de frecuente consulta en los servicios de urgencia. Pero claro está que no todos los pacientes que nos lleguen con cifras elevadas de presión arterial van a tener realmente este diagnóstico de emergencia hipertensiva. Más o menos en promedio, se calcula que de cada 200 pacientes que acuden a un servicio de urgencias con cifras tensionales elevadas, uno tendrá realmente un diagnóstico establecido de emergencia hipertensiva. Factores predisponentes para ello, indudablemente, la baja o mala adherencia al tratamiento farmacológico, la suspensión del medicamento, el abuso de sustancias ilícitas e incluso de drogas recreativas, el mal control de los factores de riesgo cardiovasculares. Hablando un poquito de la terminología actual, ¿será que el concepto de emergencia hipertensiva sigue vigente? Claro que sí. La urgencia hipertensiva, la crisis hipertensiva y la hipertensión no controlada son términos entonces que entran en juego en este momento. Hasta hace muy poco se nos hablaba de que un paciente en crisis hipertensiva podría estar en urgencia o en emergencia hipertensiva, y esto lo daba el tener compromiso o no de órgano blanco para, como dijimos anteriormente, catalogarlo dentro de una emergencia hipertensiva. Es bien sabido por todos nosotros que hay pacientes hipertensos y pacientes que no sufren de hipertensión arterial, y los pacientes hipertensos podrían estar con una hipertensión controlada, con una hipertensión no controlada o en una crisis descompensada de su hipertensión. Hoy por hoy tenemos claro que el paciente puede estar o en una verdadera emergencia hipertensiva por compromiso de órgano blanco, como decíamos ahora, o en una hipertensión no controlada. Pero entonces, ¿qué hacer con este paciente que se presenta al servicio de urgencias y que tiene como síntoma cardinal cefalea o una epíxtasis asociado a las cifras tensionales elevadas? Esto per se no es órgano blanco, pero tampoco podemos decir que el paciente simplemente tiene una hipertensión no controlada porque él está sintomático. Está bien entonces seguir individualizando para algunos casos el concepto de urgencia hipertensiva. Entonces, hoy por hoy, el paciente podría llegar a tener una hipertensión no controlada o una emergencia hipertensiva, y de ahí definiríamos el manejo que le vamos a dar. Cuando el paciente tiene una hipertensión no controlada, va a ser mucho más fácil de abordar porque es un paciente que no requiere ingreso hospitalario y el manejo va a ser ambulatorio, básicamente optimizando los medicamentos o iniciándole tratamiento farmacológico.
Dentro de la clínica y abordaje que vamos a atender de nuestro paciente, la prevención es tan importante como el manejo que se le va a dar. Miren, por ejemplo, cambios en los estilos de vida, restringir la sal de la dieta a menos de 5 gramos al día, tener una dieta sana, reducción del alcohol, promover una actividad física constante, entre 5 a 7 días a la semana, dejar de fumar, reducción de peso, manteniendo un índice de masa corporal entre 20 y 25, y la circunferencia abdominal en los hombres por debajo de 94 y en las mujeres por debajo de 80 centímetros. Las medidas farmacológicas, como decíamos ahora, siempre van a estar encaminadas a una buena adherencia, a un control del paciente y a irle optimizando su manejo farmacológico. Ese paciente que se presenta al servicio de urgencias y que lo catalogamos como emergencia hipertensiva puede estar cursando con un ataque cerebrovascular en el 38% de los casos, o con un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico en el 35% o como un síndrome coronario agudo en el 25% de las veces. Es importante entonces que tengamos un interrogatorio adecuado y un examen físico detallado, y dentro de los paraclínicos incluyamos un hemograma, BUN, creatinina, electrolitos, una LDH, un electrocardiograma de 12 derivadas, una placa de tórax, un citoquímico de orina, más los que se requieran de acuerdo a la situación clínica de cada paciente en particular. Es importante la toma de la presión arterial, tanto en supino como de pie, así como en ambos miembros superiores, para no ir a pasar por alto una posible disección de aorta. Buscar enfáticamente ingurgitación o distensión yugular, la presencia o no de crépitos pulmonares, el estado de conciencia, signos meningios o de focalización, y nunca por favor olvidar realizar un adecuado fondo de ojo. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a tener la presencia de hemorragias en llama o manchas algodonosas que sugieran que nuestro paciente tiene una retinopatía grado 3, o la presencia de papiledema que nos metería al paciente en una retinopatía grado 4. Esto puede darnos a indicar que hay una alteración de la autorregulación a nivel cerebral para que el paciente entre o se presente como una emergencia hipertensiva. El manejo entonces del paciente en emergencia hipertensiva se basa principalmente en la búsqueda activa de un daño de órgano blanco, como mencionábamos ahora, y que esté asociado a cifras elevadas de una forma severa o súbita en la presión arterial. Estos pacientes van a requerir un manejo terapéutico rápido en muchas situaciones y va a constar el manejo de medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Es muy importante que tengamos claro qué medicamentos vamos a escoger, las cifras meta a las que vamos a llevar al paciente en cuanto a presión arterial y la velocidad de disminución de estas cifras de presión arterial de acuerdo al cuadro que se esté presentando. Es decir, cada paciente hay que individualizarlo. Es recomendable que el paciente con una emergencia hipertensiva esté hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos para preservar los órganos y prevenir futuros daños. Se prefiere indudablemente los medicamentos intravenosos. Las metas de este manejo son bajar una presión sistólica hasta un 25% en la primera hora, continuar con una reducción gradual de la presión, llevando las cifras de 160 a 100 milímetros de mercurio en las siguientes 2 a 6 horas, para así poder llegar a ajustar la presión arterial según cada paciente entre 24 y 48 horas. Pueden haber unas excepciones, claro que sí, como la disección de aorta, la preeclampsia, el feocromocitoma o un paciente con un stroke que es candidato a trombolisis. Dentro de los medicamentos están el labetalol, la nicardipina, el esmolol y la clevidipina. El nitroprusiato de sodio, cada vez más en desuso como droga de primera línea. Los diuréticos solo los consideraremos en el manejo del edema agudo de pulmón, y se ha visto que en la UCI la nicardipina es mucho más efectiva que el labetalol. Es claro que al día de hoy carecemos de ensayos controlados aleatorios que establezcan cuál sería el mejor enfoque terapéutico para un paciente con una emergencia hipertensiva.
Las reducciones en las cifras de presión arterial deben ser entonces hechas de una manera gradual en la gran mayoría de situaciones. Tenemos entonces el enfoque de nuestro paciente. ¿Será que este paciente que acaba de ingresar al servicio de urgencias está cursando con una emergencia hipertensiva? ¿Será que tiene síntomas de presión arterial elevada? ¿Será que esa presión por encima de 180, 110 es realmente una emergencia hipertensiva? Entonces miremos si el paciente tiene síntomas como cefalea, visión borrosa, dolor torácico, disnea, síntomas neurológicos que pueden ser focales o generales, que curse con dolor abdominal, náuseas, vómito, anorexia, que se presente con mareo. Si todos estos síntomas están asociados a una presión arterial por encima de 180 o 110, o fue de rápida elevación, el paciente podría llegar a tener una emergencia hipertensiva si existe un daño de órgano mediado por esta presión arterial. De lo contrario, el paciente podría tener o una hipertensión no controlada, la cual le daremos manejo ambulatorio y lo podemos dar de alta, o el paciente podríamos, como mencionamos ahora, catalogarlo en contadas excepciones como un paciente con una urgencia hipertensiva. Si nuestro paciente entonces clasifica para emergencia hipertensiva, le haremos lo que decíamos ahora, un interrogatorio, un examen físico y las ayudas paraclínicas. De acuerdo al órgano comprometido, que puede ser corazón, riñones, cerebro o si es una materna en preeclampsia, vamos a individualizar el enfoque de cada uno de ellos. El paciente con encefalopatía hipertensiva, vamos a abordarlo de la siguiente forma. Ante una emergencia hipertensiva, no existe en ese momento, no hay un mecanismo de autorregulación cerebral y se va a producir una hiperperfusión, provocando entonces que haya una extravasación, sobre todo en las zonas posteriores. Ante un inadecuado manejo, el paciente podría complicarse, llegar a morir incluso, pero también si descendemos abruptamente las cifras de presión arterial, el paciente va a estar en un estado de hipoperfusión. El paciente puede consultar por cefalea aguda, convulsiones, alteración del estado de conciencia, alteraciones visuales, que podrían llegar a desaparecer gradualmente si no hubo isquemia o hemorragia en la TAC. El tratamiento de este paciente se basa principalmente en una reducción de la presión arterial media entre un 20 y un 25% en las primeras horas, empleando medicamentos como el labetalol o la nicardipina. Podría ser opcional el manejo con el nitroprusiato de sodio. Nunca en el paciente encefalopático la nitroglicerina, pues vamos a aumentar la presión intracerebral y el posible edema cerebral por su efecto venodilatador. Si el paciente se presenta con un accidente cerebrovascular isquémico agudo, se nos crea un gran dilema, porque la presión alta en él va a compensar la perfusión, pero puede aumentar el sangrado o provocarlo incluso. Al bajar abruptamente la presión arterial, podría aumentar el área de isquemia por hipoperfusión como mencionábamos ahora. Es claro entonces que si el paciente es candidato a trombolisis y la presión está por encima de 185-110, vamos a descenderla con la betalol, nicardipina o la clevidipina a cifras tan bajas para él en ese momento como 180-105. En las primeras 72 horas, mantener una sistólica entre 130 y 140 milímetros de mercurio. Recuerden que es muy importante no bajarle la presión abruptamente a estos pacientes. Opcional, el nitroprusiato de sodio, si la presión arterial está por encima de 140 milímetros de mercurio, ok, por el riesgo de aumentar el edema, o si el paciente incluso no va para trombolisis y tenemos unas presiones por encima de 220-120, bajándola un 15% en las primeras horas. En el paciente con hemorragia intracerebral aguda, vamos a bajar la presión arterial sistólica para mantenerla entre 110 y 140 milímetros de mercurio, utilizando clevidipina, labetalol, nicardipina o el urapidil. En el paciente con síndrome coronario agudo, vamos a disminuir la pre y la postcarga del ventrículo izquierdo, manteniendo una frecuencia cardíaca baja, idealmente con nitroglicerina para llegar a una sistólica por debajo de 140. Nunca nitroprusiato, pues altera la perfusión coronaria.